Carlos, qué bueno que están con nosotros. Buenos días, Monterrey, buenos días, México, buenos días, el resto de la República Mexicana. Bueno, la semana pasada vimos un concepto que creo yo es interesante, espero que haya quedado claro, que se llamaba ¿cómo? Tú no digas, Mónica. Conversión, Conversión garantizada, ¿sí? ¿Y de qué trataba conversión garantizada? a grosso modo, O sea, a grandes rasgos, ¿cuál es el objetivo principal de conversión garantizada? si te acabas tu suma asegurada del colectivo, que apliques la de la póliza conversión. Y si lo traducimos a la venta, ¿cómo sería? Eso es en un esquema técnico que me estás explicando, o es lo que entendiste, pero ¿cómo sería? Sería ofrecer una póliza de gastos médicos a aquellas personas que tienen un seguro de grupo o colectivo con una suma asegurada baja. Ujú. Prácticamente eso sería, ¿ok? Y otra de las preguntas, ¿quiénes pueden contratar conversión garantizada? Personas sanas, Personas sanas, ¿qué más? Que tengan certificado de colectivo, colectivo o de grupo. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser de AXA, de donde caiga. de donde caiga. Perfectamente bien contestado. Ok, bueno, entonces a grandes rasgos, por lo menos ya tienen una idea más clara. En un mes lo volveremos a repetir, no pasa nada. ¿M? Hasta que les quede bien claro. ¿Me compartes pantalla, Carlita, por favor? Ya, doctor. Ya, Sí. ok. Uh, Bueno, hoy vamos a ver un concepto. Bueno, no sé por qué le pusieron continuidad garantizada, porque da mucho la confusión con el tema de conversión garantizada. Debieron de haberle puesto otro nombre para poder tener un diferenciador mayor, más claro. Pero bueno, así se llama y es otro beneficio adicional con costo para el cliente. ¿Mm? Resulta que en el concepto de la conversión garantizada me dicen que me aceptan, como Alfonso decía, gente que venga de otra compañía, que tenga una póliza de grupo colectivo, pero que esté, ¿qué? Sana. Ujú. Ese es el principal objetivo. Continuidad garantizada es una condicionante. Déjenme les platico un poquito para que ustedes tengan una idea más clara y un entendimiento del concepto. Eh, la ley obliga, cuando ustedes contratan una póliza de arriba de 30 asegurados en un grupo, en una colectividad, ujú, hay un concepto que se llama derecho de conversión. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué trata el derecho de conversión? Derecho de conversión trata específicamente de que la ley obliga a las compañías aseguradoras a emitirle una póliza igual o de mejores condiciones de gastos médicos a todos aquellos asegurados que salen de la póliza de grupo colectivo. ¿Mm? Entonces, de eso se trata. Y en el concepto de AXA, te dice, bueno, tú la puedes contratar desde un inicio, ¿sí? Y la contratas con conversión garantizada, pero siempre y cuando esté sano. ¿Qué pasa cuando no está sano? Vamos a poner un ejemplo, le dio cáncer al cliente, está en la póliza de grupo de AXA. Ojo, aquí la diferencia con la conversión es que únicamente vamos a aceptar asegurados que vengan de una póliza de grupo colectivo de AXA, ¿va? O sea, ¿cuál es el requisito de continuidad garantizada? ¿Que vengan de dónde? De AXA. Continuidad de acta. De AXA. No se puede, no hay otra forma. ¿Va? Ok. Entonces, aquí con esto, ujú, con el concepto de continuidad garantizada, ¿qué pasa?
el cliente tiene una suma asegurada de 5 millones, le da un cáncer, se acaban los 5 millones, pero para mala suerte, la empresa quiebra, etcétera, y queda al aire. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces al quedar de acuerdo que ya no hay una renovación de póliza porque la empresa ya no renovó la póliza, el cliente tiene derecho a utilizar el concepto de derecho de conversión, que es la obligación que tiene la compañía a emitirle una póliza igual, ¿sí? O con las mismas condiciones con la que tenía. Entonces, si tenía una suma asegurada de 5 millones, la compañía le tiene que dar 5 millones o lo más parecido a 5 millones que pueda tener en su portafolio de productos individuales. Pero en el Flex Plus, ¿sí? Si ya trae un siniestro abierto, ¿qué creen que va a pasar? Ujú. No es, Em, no es obligación de AXA cubrírselo con el Flex Plus. Entonces, él tendría que contratar, fíjense bien, la póliza, o sea, la compañía te dice, sí, yo te emito la póliza, pero no tengo la obligación de pagarte el siniestro, ¿ok? Pero ¿sabes qué, cliente? Te doy la opción que tú contrates continuidad garantizada, que es un beneficio adicional que traigo, y con él te voy a seguir pagando el o los siniestros abiertos que tú traigas de la póliza anterior, ¿ok? ¿Cuál será el requisito? El único requisito será que te va a costar un 70% más que en el cotizador normal, ¿ok? Y con esto, ¿qué tienes derecho? Con esto tienes derecho a que yo te siga pagando tu siniestro hasta que te acabes la suma asegurada, que es mi obligación otorgar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les queda claro o no les queda claro? Tienen cara de guat, Y ¿sí? Como que los ve impactados, como que fue mucha información. Entonces sí queda claro, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora la parte teórica. Ya se los expliqué como si fueran mis clientes, ahora vamos a platicárselos como los asesores que son, que tienen que aprender. ¿Qué es el beneficio de ir protegido con un seguro de gastos médicos individual? Una vez que terminó la relación laboral de aquellos padecimientos que hayan sido pagados o diagnosticados en la póliza de prestación bajo las condiciones equivalentes que se tenía en el colectivo de AXA sin aplicar el proceso de selección médica. ¿Ok? Esa es la diferencia. O sea, fíjense bien lo que dice aquí. Es bajo las condiciones equivalentes que se tenían en el colectivo de AXA. Si el colectivo tenía 5 millones, no le voy a dar 5 millones. Si no tengo 5 millones en mi portafolio de sumas aseguradas, que no lo tenemos, le voy a dar la inmediata superior. Si no tengo 5 millones, ¿cuál sí tengo? ¿No saben las sumas aseguradas que tenemos en AXA? ¿No? La inmediata superior es de 6 millones de pesos. Ujú. Vamos a tener que volver a repasar los gastos médicos individual porque ustedes deben de saber cuáles son las sumas aseguradas inmediatas, o sea, que tienen derecho que pueden jugar con los asegurados. Ujú. Ok, en el portafolio que tenemos de producto de línea individual, tenemos 6 millones de pesos. Entonces, si el cliente tenía 5 millones, pero yo no tengo en el portafolio 5 millones, ¿cuál le voy a dar? La de 6 millones. Muy bien. ¿Sí? Para poder, o sea, y esto con esto, ¿qué va a pasar? Ya no pasa por selección de riesgos. Si yo no contrato continuidad garantizada, va a pasar por selección de riesgos. ¿Y qué creen que va a ser selección de riesgos? lo va a votar. Lo va a votar. ¿Por qué? Porque no tenía una póliza individual con continuidad garantizada. Entonces, él nada más tenía la póliza que le daban de prestación y ahora ya salió, nomás que ahora está sin estado. Y y aquí, desafortunadamente, mande usted.
Perdón, pero la continuidad garantizada la contrata la empresa, ¿no? O sea, es un endoso No, del colectivo. no, Se la da el colectivo. no. Aquí dice, es el beneficio de seguir protegido con un seguro de gastos médicos individual una vez que terminó la relación laboral, ¿sí? De aquellos padecimientos que hayan sido pagados o diagnosticados en la póliza de prestación bajo las condiciones equivalentes que se tienen en el colectivo de AXA sin aplicar el proceso de selección de riesgo. Ujú. O sea, si el colectivo no tiene nada que ver con la continuidad garantizada, ¿va? ¿Qué beneficio obtengo? Reconocimiento de la antigüedad de la póliza colectiva de AXA, ese todos modos se la tienen que otorgar. Se continúa con el pago de siniestros abiertos en el colectivo, no pasa por el proceso de selección médica y se otorgan las condiciones vigentes en Flex Plus que comparen con lo que tenía en la póliza colectiva. Ujú. Por eso les digo yo que comparen. ¿Qué es comparar? Bueno, acá los deducibles pueden ser en salarios mínimos o en UMA, ¿estamos de acuerdo? Bueno, acá lo vamos a traducir al deducible que tenga en 11, 21, 30 y tantos, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Ese es los beneficios que se obtienen. La colectividad deberá contar con más de 30 asegurados, incluyendo titulares independientes. ¿Por qué? Por lo que yo les comento. Con todas aquellas colectividades arriba de 30,000 de 30 personas, la compañía sí o sí les tiene que otorgar el derecho de conversión. Es el derecho de conversión, es la obligación que tiene la compañía aseguradora de otorgarle una póliza de igual características, ajá, o equivalente a la que tiene en la colectividad. ¿Estamos, sí les quedó claro? El contratante debe ser una persona moral, ujú, no puede ser una SC, tiene que ser una SA, ser un colectivo auténtico. ¿Qué es un colectivo auténtico? Ujú. Es la prestación 100% proporcionada por el patrón. Ujú. No puede ser una asociación civil que cada quien paga su módulo o su certificado. Ujú. Tener una suma asegurada mayor o igual a 1 millón de pesos. ¿Dudas de estos 4 puntos? Doc, y si el colectivo pone las personas, pero el pago sale de la empresa, no hacen su pago individual, sino sale un solo transferencia por parte de la persona moral, brinca el escalón. Es que siempre y cuando sea por persona moral, Alfonso, que te demuestre, ¿sí? Este, no hay problema, porque sería una colectividad auténtica. El problema es cuando lo haces por una sociedad civil o una Ah, asociación civil, ok. por ejemplo, el Club del Lago AC, ujú, o TV Asesores SC, Ya, ¿ok? tiene que ser SA. Tiene que ser una SA, o sea, tiene que ser una persona moral. ¿Cuáles son las características de la contratación? El asegurado tiene 45 días naturales posteriores, ojo con esto, son 45 días posteriores a su separación laboral y baja del colectivo para contratar Flex Plus con continuidad garantizada. ¿Cuánto me da conversión garantizada de días para poderme dar de alta en una póliza individual, para volver a regresar? Habíamos dicho 90. Es correcto, Alfonso, 90 días, ¿sí? Tú tienes 90 días para regresarte a la póliza individual. Y aquí no, aquí me dicen, tienes 45 días para darte de alta y contratar continuidad garantizada. ¿Va?
Para comprobar la baja del colectivo, ¿qué se debe presentar? Por ejemplo, en el caso de una separación laboral, el finiquito de la empresa donde laboraba, la baja del IMSS, carta del contratante indicando la separación del asegurado de la institución y su baja de la póliza colectiva en una hoja membretada. Ese es cuando el empleado trabaja, termina su relación laboral, quiere continuar con una póliza individual, ujú, y entonces eh, de forma inmediata, tiene que contratar una póliza porque trae siniestros abiertos y tenemos que agregarle continuidad garantizada. Nada más que selección me va a pedir finiquito de la empresa, la baja del IMSS y la carta del contratante indicando la separación del asegurado de la institución y su baja de la póliza colectiva. Ese es cuando es separación laboral. Luego viene cuando eres socio. Ujú. Ahí es el acta constitutiva en donde se indique que el asegurado era socio de la empresa. Luego viene un tercer caso, ¿cuál es? Un divorcio. ¿Cuándo entraría en este proceso? Cuando la póliza, cuando la prestación es para el empleado y sus dependientes. Entonces, en grado caso de que tengan una separación ahí, un divorcio, ¿sí? El cónyuge que ya no pertenece a la colectividad tiene que incluir el acta de divorcio. Eso es muy frecuente, ¿eh? Pasa mucho. Y la otra, pues son los otros motivos. Si se contaba con un endoso de elegibilidad, se deberá incluir los ex empleados que contaban con una extensión de vigencia, presentar carta a la empresa indicando dicha extensión. Ujú. Muchas veces el empleado sale, por ejemplo, se jubila, pero como tenía un puesto directivo importante, la compañía le dice, te doy dentro de tu finijito, ¿sí? Dentro de los arreglos que hacemos, te vendo el carro a precio preferencial, que realmente es muy barato, ¿sí? Y te voy a regalar, o no te voy a regalar, te voy a seguir dando un año de gastos médicos, o 6 meses más de gastos médicos de la empresa. Ah, pues perfecto. Esos serían los otros motivos. ¿Dudas jóvenes hasta aquí? ¿No? No. ¿Cuáles son los elegibles de la tal equivalencia? Los elegibles de la cobertura básica, gama hospitalaria, suma asegurada, deducible, periodo de pago siniestros, tabuladores y coaseguro. Eso es lo que puedo elegir de forma equiparable a lo que normalmente tienen en la póliza de grupo. ¿Ok? Luego, en la gama hospitalaria, aquí tenemos un comparativo, ¿sí? Tenemos en línea hospitalaria, hospitalaria es diamante, esmeralda y zafiro, es lo que manejamos en Plexus, ¿sí? En línea hospitalaria, en grupo y colectivo, tienes el magno, es el equivalente al diamante, el superior a la esmeralda y el básico al zafiro. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cliente tiene la póliza de grupo, por ejemplo, aquí en Monterrey, normalmente son línea hospitalaria superior, ¿sí? Entonces, en automático, la compañía me va a dar el equivalente. ¿Cuál sería el equivalente? El esmeralda. Ahora, en plan protege, tienes 360 y 270, que es el nivel hospitalario, es diamante.
180 Esmeralda y 90 y 45 es Zafiro. Esa era una línea hospitalaria que se manejaba anteriormente en grupos y colectividades. Y tabuladores sin nivel, Flex Plus, el que solicita. Entonces ya ahí, acuérdense que Flex Plus tiene que roble, luego cedro, luego fresno, ¿va? Caoba. Caoba. No, tenemos que repasar más los gastos médicos. Y olivo. Y olivo, es correcto. De veras, yo pensé que estaban truchas en gastos médicos, pues no. Ok, bueno. En sumas aseguradas, aquí está. ¿Cuántos tenemos derecho a sumas aseguradas? 5.550.000, 1.100.000, 3.300.000, 6.600.000, 28 millones, 75 millones, 145 millones. Si yo tengo en la línea de tabuladores, fíjense bien, por gastos de salarios mínimos y por UMAS, ahorita vamos a ver los equivalentes. Si yo tengo una suma asegurada en mi tabulador de 100 de 100.000 a 750, ¿sí? Voy a darle ¿cuál? La de 500, porque ¿cuál es la inmediata superior a 100.000? 550.000. ¿Estamos de acuerdo? Si el cliente tiene de 750 a 2 millones, ¿cuál es la suma asegurada inmediata superior de 750? 1.100.000. Si el cliente tiene de 2 millones a 4 millones y medio, la inmediata superior son 3.300.000. Siempre la compañía va a tomar la más baja que normalmente así es. Ujú. Si lo tiene en salarios mínimos, el salario mínimo general mensual, ujú, de 1 a 174 son 550.000 la suma asegurada, de 175 a 464, 1.100.000, sí, que esto era hasta el 22, de 465 a 1.044, 3.300.000, y así sucesivamente. Y por UMAS, que es lo que más se maneja ahora actualmente, ¿sí? De una UMA a 275, las sumas aseguradas serían 550, de 276 a 734, 1 millón de pesos, de 735 UMAS, ¿sí? A 1.651 son 3.300.000, y así sucesivamente hasta llegar a los 145 millones. Ujú. Esto es del 22, la UMA ya no está ahorita a 2.925, ya debe estar un poquito más alto, ¿sí? Pero esto es para que ustedes tengan una tabla de equivalencia. En los deducibles, igual, va desde 11 hasta 145. ¿Mm? Si en mi línea hospitalaria tengo de 1 a 12.000, el deducible que me toca es el de 11. De 12 a 16.500, el de 16. De 16 a 23, el de 21, y así sucesivamente. Ujú. Si lo tengo por UMAS, es exactamente lo mismo. De tal, de un salario a 2.8, 11.000, de 2.9 a 3.9, 16, y así sucesivamente. Y en UMAS es exactamente lo mismo. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Está claro? No, bueno. Coaseguro, pues es exactamente lo mismo. La línea hospitalaria, de 0 a 5 es el 5, de 10 a 15 es el 10, de 20 a 25 es el 20, y de 30 en adelante el 30. Los tabuladores, ¿sí? En línea hospitalaria que ya viene por nombres de maderas, o de plantas, o de árboles. Ujú.
Olivo 6784 y Olivo es Olivo, Fresno es Fresno. Aquí no cambia gran cosa. En salarios mínimos, de 1 a 30 es Cedro. Con la cobertura adicional de incremento en la tabla de procedimientos terapéuticos de 5 a 20 Cedro, ¿sí? Con la cobertura de 25 a 30 es Caoba, y con la cobertura de más del 55 de incremento en el tabulador es Roble. Y en UMAS es exactamente igual. Ujú, con las mismas coberturas. ¿Una duda de las equivalencias? ¿No? Doc, yo creo que están dormidos. Chicos, ¿dónde andan? ¿Qué es lo que está viendo? Soy muy bueno para explicar y queda muy claro, ¿sí? Estamos. O no han entendido nada y ya se distrajeron y les valió gorro. Ujú. ¿Quién está por ahí? Bueno, ¿cuáles son las coberturas adicionales con costo que puedo contratar? Todas. Medicamento fuera del hospital, maternidad extendida, persistencia, deducible cero, emergencia médica por complicaciones de gastos médicos, cobertura en el extranjero, cobertura nacional, Plan Med, protección dental, servicio de asistencia y cliente distinguido. Bueno, va. ¿Esos no pasan por selección, Doc? No, acuérdate que la ventaja de esto es precisamente esa, Alfonso, de que no van a pasar por selección. Ok. No, como que ya se los van a cobrar, ¿no? Cuando ya Ah, la no, esa renueven. es otra cosa, ¿verdad? Ok, ok, gracias, Doc. Y después de un tiempo, el cliente ingresa a una empresa y le van a brindar una prestación de unos gastos médicos mayores, va a poder contratar su póliza actual, la cobertura de convención garantizada, ajá, incluso si su nueva compañía no está asegurada por la. ¿Por qué? Porque vamos a poner a dormir ¿qué? Esta póliza. ¿Sí me explicó? No te escucho, Mónica. No te entendimos nada. No te oigo, mami, no oigo nada. El sarampión puede ser mortal. Oh, no me escucho, Doc. En el chat. A ver, el chat, déjame ver. Doctor, dice Moni, ¿estas coberturas es en la solicitud? ¿Cuándo pedimos la conversión? La conversión la vas a pedir, ¿sí? Cuando ya regresaste a una empresa y te van a dar la oportunidad de la prestación. Entonces ahí tú vas a hablar con tu asesor y le vas a decir, ¿sabes qué? Ya me dieron una póliza en esta empresa, entonces ahí vas a poder incluir en tu póliza que ya tienes, en la que te dieron después de que saliste y que tienes continuidad garantizada, y vas a contratar conversión garantizada. Entonces lo que vas a hacer con eso es mandar a dormir tu póliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier situación adversa, ¿qué va a pasar? Cualquier situación adversa te la va a pagar Colectivo.
El colectivo, exactamente. Exacto, sí, mi individual de continuidad se convierte en comercial, ingresando, exacto, entonces ahí tú ya vas a poder utilizar la de la otra empresa. Si traes un siniestro abierto, pues hay que ver que la póliza de la empresa, que normalmente cuando son empresas grandes, sí traen el pago de complementos, que se llama, ujú, y te van a seguir pagando el siniestro. Entonces tú mandaste a dormir tu póliza, te va a costar bien barato, y le vas a poner un deducible de 5 millones, y bueno, ya, ¿estamos de acuerdo? No, nada más te la va a pagar la póliza anterior o la póliza que traigas en la del colectivo, siempre y cuando traiga pago de complementos. Ujú. Yo una duda, doctor. Buenos días. Sí, hola. Eh, la conversión es en el inicio de vigencia de la póliza individual o es en cualquier momento? Por La ejemplo, yo con- tengo mi póliza individual que inició en enero y ahorita en agosto entré a laborar en una empresa, entonces la quiero mandar, digamos, a dormir. ¿Se puede pedir en este momento o a es en la la renovación, renovación? tendría que ser la Ok, renovación, Ceci. perfecto. Gracias. Continuidad con complementos, dirigida a aquellas personas con algún padecimiento que dejaron de laborar en una empresa asegurada con AXA. Volvemos a repetir lo mismo. Tiene que venir de una póliza de AXA y que por ende requiera continuar con la protección para atención al padecimiento. ¿Sí? Continuidad y complementos dirigida a aquellas personas que se dejaron de laborar en una empresa asegurada en AXA y sienten continuar con protección bajo una póliza individual sin pagar siniestros con reconocimiento de antigüedad. Ah, bueno, pues entonces ahí tú ya sabes qué es lo que vas a manejar. Esa sería Ujú. una póliza normal, nada más respetando antigüedad, doc. Es correcto, Alfonso. A lo mejor tú dices, mira, ¿sabes qué? Me dio cálculo, me faltan 2 tratamientos, pero son 8,000 pesos de cada tratamiento. Y ya con eso, sí, pero si le meto continuidad, voy a tener que pagar ¿cuánto? Yo De tenía entendido que incremento. hay un recargo de hasta un 70 de la prima. Es un 70% de incremento. No es que tengas entendido. Es un 70% más incremento Ok, en la tarifa. Ujú. sí. Gracias, doc. ¿Cuáles son las opciones de contratación? El caso de que el cliente contrate una cobertura adicional con características superiores o que la asegurada tenga menor participación en el riesgo, deberá pasar por selección médica. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el asegurado decide contratar una cobertura diferente? Ujú. ¿Y qué coberturas se cubren cuando se contrata continuidad? Apliquen las condiciones, ya vimos que las coberturas pues, son todas las que se pueden, sí, apliquen las condiciones generales vigentes del producto individual. En caso de contratar con un endoso de la póliza colectiva que no esté cubierto FLEX, este no aplicará. ¿Sí? Este, AXA le notificará que puede contratar una póliza FLEX Plus con continuidad garantizada sin complementos. Debes de haber entrado en la colectividad antes de los 64 años, haber estado vigente en el colectivo ininterrumpidamente y no se haya agotado la suma asegurada del colectivo. Es bien importante también. Bueno, luego ya aquí nos van a dar un ejemplo. Juan empieza a trabajar en una empresa y le dan la prestación de gastos médicos colectivo. Desafortunadamente tiene un accidente que impacta su columna y se cubre con la prestación del colectivo en junio del 2012. ¿Sí? Infortunadamente, en el 2019 inicia también con un padecimiento de hipertiroidismo que se cubre con la prestación del colectivo. La empresa pasa por complicaciones financieras y tiene recorte personal y le toca a Juan que me lo cepille, ¿sí?
Entonces Juan contrata su Flex Plus con continuidad garantizada de acuerdo a la tabla de equivalencias, ¿sí? Por lo que se continúa pagando los siniestros con las nuevas características de la póliza. Ujú. Entonces, la póliza Flex Plus que contrata es de 1.100.000, el deducible es de 11 y el coaseguro es del 10% y el tope de coaseguro 45. En el primer evento, ¿sí? Juan, la suma asegurada del colectivo, 600.000, deducible de 4, o sea, tiene un siniestro en la columna de 600 menos el deducible son 596 y el coaseguro está topado al 10%, pues es el 30 con 30.000. Entonces la compañía va a pagar 566 y Juan va a pagar 34.000. Ujú. Pero luego se queda sin trabajo, en eso quedamos, ¿no? Entonces va a continuar la atención con la póliza de Flex Plus, que faltan 200.000 pesos. Ujú. El segundo evento es de 200.000 pesos. Le aplican el deducible de 11 y la diferencia le aplican en el coaseguro de Flex Plus, que son 18.900. La compañía le va a pagar 170.100 de los 200. ¿Tienen dudas? ¿No? Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre conversión garantizada y continuidad garantizada? Conversión está dirigida a personas que están dentro de una colectividad de AXA, perdón, o cualquier otra compañía y gozan de buena salud. Continuidad es para las personas únicamente que salen de una colectividad de AXA y no gozan de buena salud, o si gozan de buena salud, igual a continuidad sin complementos. Pero pues si gozo de buena salud, ¿por qué pongo continuidad sin complementos? ¿Qué pueden contratar? En conversión, todas, con Flex Plus, con todos los elegibles básicos y opcionales que más convengan a sus necesidades. Contrata cobertura adicional de conversión, garantizada con deducibles de 500, 750, 1.000.000, 2 y hasta 5 millones. Y en continuidad, Flex Plus con cobertura en similitud a las que tenían su colectiva de acuerdo a la tabla de equivalencias. ¿Qué siniestros cubren? En conversión, los siniestros pagados o diagnosticados en el colectivo a partir de la contratación de Flex Plus. Y en continuidad, se cubren padecimientos que hayan sido pagados o diagnosticados en la colectividad de prestación. Ujú. La última en la que haya estado en AXA. ¿Cuánto tiempo cuento? Tiene 90 días en conversión para la baja de la colectividad, para realizar el trámite de baja de la cobertura de conversión garantizada, y tiene 45 días en continuidad, posteriores a la baja de la colectividad para ejercer su derecho a contratar continuidad garantizada. Gracias por. ¿Qué les parece? ¿Les quedó claro? ¿Están complicado? ¿Qué opinan? Digo, a este tema hay que darle unas dos, tres vueltas. Sí, Es sí, definitivamente, de o lo más sea, oye, complicado que ya tiene me di AXA. cuenta, ya me di cuenta que no se saben las sumas aseguradas, Moni, Sí, para anotar, yo creo que vamos a hacer capacitaciones con exámenes, o sea, con preguntas, a jugar, a aprendernos deducibles, más rápido y más fluido, ¿sí? Y luego le vamos a dar, otro repaso a conversión garantizada y luego otro repaso a continuidad y así nos vamos hasta que sean especialistas y puedan dominar toda la parte de gastos médicos. ¿Sí? De lo que vimos la semana pasada y continuidad, dejamos pasar casi un año para poder platicar de ellos al respecto, pensando que o sí ya tienen más asimilado la parte individual, pero esto también es una herramienta muy atractiva. Ahora, por ejemplo,
Ahora vamos a ver los tips. Ujú. Vamos a suponer que el cliente, la esposa del cliente es la que está embroncada y sale de la empresa. Y es un director de la empresa, tiene lana para pagar la individual. Si yo me llevo todos, porque tengo derecho a meterlos a todos en la póliza individual, si contrato continuidad para que le sigan pagando a mi esposa, ¿qué va a pasar con el host? ¿Qué pasaría, Alfonso? A ver, repite la pregunta, Doc. Perdí Ah, tantito. ahí te va. Es una familia de 4. Él es el director de la empresa, le va bien, su indemnización fue buena. Ajá. Salen de la compañía, pero la esposa tiene cáncer, ¿ok? Y está en tratamiento. Ok. Sí o sí hay que contratar continuidad garantizada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si no tenía conversión, sí. Sí, si no tenía, vamos ahorita nomás a que continuidad. Vamos a dejar Sí. conversión para que no veamos conversión. ¿Mm? Ok. ¿Qué pasaría? ¿Cotizo los 4? Sí, ¿verdad? No, nada más. No sé si podríamos ahí partir la póliza, la señora embroncada. Es Exactamente, individual. Alfonso. Eso es un muy buen tip. Ajá. ¿Qué vas a hacer? Vamos a separar, vamos a desmembrar la póliza y en una póliza vamos a mandar al esposo y a los 2 hijos sin continuidad garantizada. Y en una Los dan, póliza vamos a mandar a la señora y le vamos a contratar continuidad garantizada. Si no lo hacemos de esa forma, ¿qué pasaría? pues se dispara la prima a los 4. Exactamente. Como estoy contratando continuidad garantizada, la cotización saldría un 70% más alta que si le hiciéramos normal. Doctor, en el chat hay varios comentarios. ¿Me permite leerlos? Claro, Ok, Moni comenta, mi individual de continuidad se convierte en conversión ingresando a un nuevo colectivo y si sí, tengo siniestro abierto, entonces se sigue pagando. se va a pagar con la póliza del colectivo, siempre y cuando traiga pago de complementos, Mónica. Ok. Y el segundo punto dices, entonces se vuelve a pagar deducible y coaseguro. Es correcto, sí, se vuelve a pagar deducible y coaseguro de la póliza individual, Ok, porque estás afectando a la póliza individual. muy bien. Y bueno, ella puntualiza que hay que quedar claro cuando cubre con siniestros abiertos. Es un punto importante. Sí, o sea, con siniestros abiertos, todos los siniestros abiertos que tú traigas de la póliza te la van a cubrir con continuidad garantizada. Ujú. Sí, O sea, muy bien. no es uno solo, traes 2 o 3, bueno, pues traes 2 o 3. De hecho, tenemos un caso. Ahora, ojo, es bien importante, ¿sí? Que, porque de repente, fíjense bien, como las pólizas se renuevan cada año, ujú, y eso es bien importante que lo sepan, cada año tienes que afectar la póliza, ajá, con el siniestro que te están pagando. No sé si me explico. Eso no me lo Voy a sabía, Doc. Ajá, o sea, sí, esas son las letras chiquitas al fondo, son las que marcan la diferencia. Ujú. Sí, mira, si tú tienes un caso, teníamos un caso aquí del director de recursos humanos de una empresa de Durango, ujú, Durango Automotriz se llama. Entonces, él traía un siniestro abierto de corazón y había estado en otras pólizas, ¿sí? Pero, ¿qué crees? Ya se iba a jubilar y traía su pendiente de que qué, si sí, si contrataba continuidad, iba a proceder, etcétera. Entonces ya sí procede, Alfonso, sí y solo sí en el último año hayas tenido alguna reclamación. Entonces para nosotros fue bien importante que le mandaran a hacer un estudio, que le vendieran medicamento, ¿sí? Para que le pagara la póliza de AXA, ajá, y ya con eso brincar a continuidad garantizada y demostrarle a AXA que traíamos un siniestro abierto.
Entonces ahí sería erogar gasto en tu certificado de póliza para que Es no haya correcto, conformidad. de la Ok, última anual, perfecto. del último año de póliza. Muy bien, Doc, eso no me la sabía, qué bueno que lo mencionó. Digo, sobre todo ustedes que manejan grupos colectivos, ajá, es un buen tip. Entonces, a mí me da la tranquilidad de que los clientes que traen siniestros abiertos, pues lo vas a contratar, la póliza de grupo colectivo, ajá, el que viene del grupo colectivo, vas a contratar continuidad garantizada, ¿ok? ¿Sí? Y ya contratando continuidad garantizada, vas a sacar a la familia que está sana y la vas a cotizar en una individual normalita, arrastrando la antigüedad. Ujú. Entonces eso te quita el 70% del gasto, este, en lugar de bloquearlos a todos. Yo sé, por eso tardé un año en explicarles conversión garantizada y continuidad, porque no es fácil de digerir, tiene sus bemoles, ¿m? Y los platicamos ahora porque tienen un poquito más de experiencia en gastos médicos, pero pues bueno, tenían que saberlo tarde que temprano y ya llegó El golpe. Ujú. ¿Dudas? Oiga, Doc, otra duda que me estaba Sí, sí, surgiendo. adelante. Ahorita comenta que tiene que erogar gasto en el último año Ujú. para aprovechar el tema de continuidad. Es correcto. Y si en 2 años no eroga gasto, pero trae un padecimiento abierto y se migra individual y Entonces se ya le no agrega, tendría un padecimiento, fíjate, entonces ya no tendría un padecimiento abierto, Alfonso. ok, pero lo Ya tiene lo meteríamos declarado. como, ya lo meteríamos como preexistencia. Ajá, es a donde iba. Le podemos sacar la vuelta a la continuidad con el recargo del 70, lo declaro como preexistencia y Sí, chicle y pega y se lo pagan en 2 años. no se lo van a pagar. Ahora, fíjate ¿cuál es la característica de preexistencia? Enfermedad declarada y no erogado gasto en los últimos En los años. últimos 2 años antes de y posteriores de. Ajá, ok. Entonces sí puede ser como que el atajo, en dado caso que... Claro, ¿sabes pero qué? A ver, ¿tú crees que te vuelva a dar? No, pues no te meto continuidad garantizada. ya, Ujú. solamente para siniestros embroncados que Es mes a mes también. correcto, es correcto. Y yo creo que vale la pena, ¿no? Y pues es eso o nada. Y es Tienen que hermoso. pagarla. Así es. Ujú. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues yo creo que quedaron medios impactados, licenciada, porque no hablan. No sé que si no lo digirieron o no supieron ni por dónde, pero bueno, vamos a seguir en estas capacitaciones y hasta que los puedan digerir y se los puedan aprender perfectamente. Y ya que fluya como todo en la vida. Es, es cuestión de práctica y de estar, la repetición es la madre del aprendizaje. ¿De hecho? Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos a todos. Nos vemos el día de mañana